ayer sobre las particularidades del derecho. El derecho no es una ciencia exacta, inclusive se discute de si es ciencia o no es ciencia. Los resultados que en las investigaciones jurídicas se pueden tener no se pueden necesariamente calificar como válidos o como confiables, a diferencia de la investigación que se hace aplicando el método científico de experimentación y observación. Las conclusiones a las que se puede llegar desde el derecho son cuestiones de razonamiento que se pueden considerar como buenos argumentos o como malos argumentos, pero no necesariamente como una verdad científica. Lo que hacemos desde el derecho, en este sentido, es más como una cuestión de hermenéutica o de interpretación de lo que sí vendría a ser el objeto de estudio, que son las normas. La exposición del día de hoy vamos a tratar de exponer una serie de normas que considero no son conocidas en el día a día de la población general costarricense, pero que además me parece podrían resultar de suma importancia para quienes son personas consumidoras de cannabis. Entonces viene aquí la interrogante esta: ¿existirá alguna relación entre el consumo de cannabis y los derechos fundamentales? Y tenemos por derechos fundamentales aquellos derechos humanos que son los que son comunes a todas las personas por el simple hecho de ser humano, lo que se le ha reconocido a nivel de derecho, a nivel de derecho no solo nacional, sino más bien internacional, como normas básicas, como prerrogativas básicas que se deben reconocer a cada uno y cada una de todos los seres humanos por simplemente el hecho de ser. Sobre esto quería muy brevemente hablar de cuáles son las características principales de los derechos humanos para ir tratando de aproximarnos a esa respuesta de si existe esta relación. ¿Cuáles son esas características? Bueno, los derechos humanos son universales en el sentido de que son para todos y todas, son transnacionales porque trascienden fronteras. No podemos decir que hay unos derechos humanos en Costa Rica diferentes a los otros países, son humanos, no son ticos, son inviolables en el sentido de que no aceptamos bajo ninguna circunstancia que se haga una excepción a un derecho humano, son imprescriptibles con el paso de tiempo, aunque no se usen, no se pierden, son indivisibles e irreversibles en el sentido de que nunca se podría volver hacia atrás. Eso tiene que ver también con este carácter progresivo. Se van reconociendo nuevos derechos humanos, pero no se desconocen. O sea, se pueden ir aumentando ese conjunto de derechos considerados como humanos, pero nunca irlo disminuyendo o limitarlo. Son obligatorios desde el mismo derecho para las partes, y aquí ha causado roncha el tema de las decisiones de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos. Bueno, parte de por qué son derechos humanos es porque los estados, por encima de la soberanía que se dice tienen los parlamentos locales o nacionales, ceden la posibilidad de regular lo que tiene que ver con derechos humanos a la jurisdicción internacional. Y eso tiene que ver también con el hecho de que entonces no son negociables. O sea, no podemos hacer leyes para decir que no hay derechos humanos. Nunca podrían venir a contravenir. Para tratar de dar respuesta a eso de si existe una relación entonces entre derechos humanos y el consumo de cannabis, planteo también esta otra interrogante: ¿de cuál es el lugar de los derechos humanos? Porque en la calle ustedes podrán haber entendido que existe una prohibición en el tema relacionada con el tema de consumo de cannabis. Bueno, pues para eso deberíamos analizar las normas y dentro de las normas ver qué lugar ocupan los derechos humanos para entender cómo podemos interpretar esas normas. Los derechos humanos, aquí presento dos gráficas para tratar de entender la importancia de ese tipo de derechos, están en la cima. Si viéramos todas las normas de un país como una pirámide, estarían en la cima de esa pirámide, en la parte más alta. Inclusive, según se ha reconocido en el derecho interno de Costa Rica, por encima de la constitución política e inclusive instrumentos internacionales de derechos humanos,
en la medida que haya alguna norma que garantice de mejor forma el derecho humano. Y todas las demás normas jurídicas estarían por debajo en importancia jerárquica. Pero además, los podemos ver desde esta otra perspectiva, como fundamento o como base. Y cuando se reconocen esos derechos humanos en alguna ley o en alguna norma, cualquier tipo que sea, en un país, se conocen como derechos ya fundamentales, son el fundamento, eso quiere decir que son la base. O sea, cualquier otra norma que haya va a tener como base los derechos fundamentales. Entonces, de ahí es que es la importancia de entender que son derechos fundamentales, que son derechos humanos, y si existe alguna relación de estos con el consumo de cannabis. Entendimos, decíamos que derechos fundamentales son derechos humanos, que son los comunes a todas las personas por el simple hecho de ser humanos. Les podemos agregar que para que sean fundamentales tiene que existir un ordenamiento jurídico, y en la medida en que están contenidos entonces en una norma dentro de ese ordenamiento jurídico, les podemos dar ese título de derechos fundamentales. Teniendo eso claro, hacemos la interrogante de qué relación tiene el consumo de cannabis con los derechos fundamentales. Para eso quería hacer otro cuestionamiento, que ayer ya les adelantaba la respuesta a los que estuvieron presentes, de si tiene un derecho un ser humano a decidir lo que consume, lo que usa, cómo se ve, el modo de vida que quiere llevar, etc. ¿Existirá una norma que diga que tengo derecho a comer comida chatarra? ¿Existirá una norma que diga que tengo derecho a practicar rafting, paracaidismo, skate? ¿Existirá una norma que diga que tengo derecho a usar tacones altos? ¿Existirá una norma que diga que tengo derecho a ser marihuano? No. Todo esto tiene que ver con algo que en derecho se conoce como la libertad de autodeterminación, y eso es un derecho humano en la medida que está reconocido en nuestra Constitución política. O sea, al más alto nivel entendemos que tenemos la libertad de autodeterminarnos libremente para decidir lo que consumimos, lo que usamos, cómo nos queremos ver o el modo de vida que queramos llevar. Eso lo encontramos en la Constitución política, y aquí entonces empezamos a ver las diferentes normas y cómo están los derechos fundamentales, para después concluir que sí, adelanto la respuesta, están relacionados con el tema del consumo de cannabis. Nosotros los abogados hablamos de algo que se llama el principio de legalidad. Esto lo que quiere decir es que del texto de este artículo, el 11 de la Constitución política, se establece la obligación de que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les impone. Como funcionario público, como autoridad pública, lo que hace una persona tiene que estar expresamente establecido en la ley. Eso se contrapone a lo que dice este artículo 28 de la Constitución política, que es lo que los abogados conocemos como la autonomía de la libertad, en el sentido de que, a diferencia de los funcionarios públicos, que tiene que haber una norma que expresamente les diga si usted puede hacer esto, los demás mortales que estamos en la sociedad, más bien aplicamos lo contrario. Podemos hacer todo en la medida que no podemos ser ni inquietados ni perseguidos, siempre y cuando no esté expresamente prohibido. Y esa prohibición no es simplemente que haya una ley que diga nadie se puede vestir de azul o nadie se puede vestir de rojo, sino que es una prohibición que tiene que respetar como límite el hecho de que no dañe la moral o el orden público. Esos conceptos indeterminados los venimos a recoger en este último, en el sentido de que no perjudiquen a una tercera persona. Es decir, no se trata de imponer una moral individual sobre qué consideramos que es bueno o malo, una ética específica, sino que nos guiamos por el hecho de que las acciones privadas se pueden ejercer libremente en la medida de que no haya un perjuicio para una tercera persona.
De todo esto que he dicho, entonces, vendría esta nueva interrogante. ¿Tienen derechos las personas consumidoras de cannabis? Si dijimos que lo que hacemos como particulares está permitido en la medida que no esté expresamente prohibido, pareciera que sí podemos consumir cannabis. El tema es si además de poder consumir, las personas consumidoras tienen derechos. Y aquí les pido disculpas porque esto de enseñar artículos es muy aburrido, bueno, por lo menos para mí. Sin embargo, es importante que por lo menos tomen nota y si después lo quieren revisar, ahí los pueden leer. Nada más que desde el punto de vista de la exposición que voy a hacer, voy a tratar de exponerlas lo más concretamente posible y lo más rápido posible, para efectos de también dejar tiempo a los demás expositores. Entonces, tienen derechos los consumidores de cannabis en nuestra constitución política, bajo un título que además ahora más adelante vamos a ver, resulta no casual. La libertad de agricultura se establece que los consumidores y usuarios tienen derechos, y aquí vienen cuáles son los derechos de los consumidores. No los consumidores de cannabis, no los consumidores de comida chatarra, no los consumidores de programas de televisión malos, no, los consumidores en general, consumidores y consumidoras. La Constitución no puede diferenciar, no puede establecer discriminaciones odiosas entre tipos de consumidores. Y aquí es donde entonces encontramos que sí, los consumidores de cannabis tienen derechos a que se les proteja su salud, su ambiente, la seguridad, los intereses económicos, a recibir información adecuada y además apegada a la verdad, a la libertad de elección, es decir, a decidir qué es lo que se consume, y finalmente a ese tema de la no discriminación mediante un trato equitativo. El marco de estas conferencias tiene que ver con el tema del cannabis medicinal, y eso nos remite necesariamente a una cuestión de salud. Aquí encontramos precisamente un vínculo entre lo que sería la parte jurídica y la parte científica, ya sea farmacológica, médica, psicológica, que han planteado hasta ahora los demás expositores, en la medida en que sí, como consumidores de cannabis, las personas tienen derecho a que se les proteja su salud. Y eso quiere decir, bueno, tienen derecho a saber qué porcentajes de los diferentes componentes del cannabis quieren consumir, tienen derecho a saber qué tipo de cannabis están consumiendo, tienen derecho a que se les provea, o por lo menos que tengan acceso a diferentes tipos de cannabis que no sean las contaminadas que existen en el mercado negro. Aquí destaco esta definición de salud de la Organización Mundial de la Salud de 1948, cuando se crea la Organización Mundial de la Salud. Se establece que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y también social, no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Ese concepto de completo bienestar es una cuestión que no nos pueden imponer, es una cuestión subjetiva, va a depender de cada uno cómo cree que es su estado de completo bienestar. Y ahí es donde entonces el tema de salud presenta un aspecto conflictivo, en el sentido de que lo que nos han tratado de imponer es que el consumo de determinadas sustancias es contrario a un estado óptimo de salud. Bueno, pues ese estado de salud desde la perspectiva de los derechos humanos es una decisión de cada quien y tiene que ver con cada quien diga que es su estado de completo bienestar. Siguiendo con el tema de la constitución política y de los derechos de los consumidores de cannabis, da la casualidad que ese mismo artículo que habla de los derechos de todos los consumidores establece en Costa Rica la libertad de agricultura. Y esto está íntimamente relacionado con el consumo de cannabis, en la medida de que muchas personas que consumen cannabis, o algunas personas que consumen cannabis, buenas tardes, ante el tema del prohibicionismo, buscan cultivar sus propias plantas de cannabis. Vamos a ver en una última parte de la exposición cómo eso no ha sido pacífico en el país.
ha habido gente que es perseguida a pesar de que cultiva para su propio consumo. Pues algo que ignoran, a veces uno cree que incluso malintencionadamente las autoridades en Costa Rica, es este artículo 46 de la máxima jerarquía de las normas que tenemos sobre la libertad de agricultura, donde se establece que está prohibido cualquier acto que sea originado, aunque sea originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de cultivar. Se entiende que eso de cultivar plantas, cualquier tipo de planta, es una cuestión tan humana, no existiría agricultura sin humanos, que es protegido por la Constitución política como una libertad, la libertad de agricultura. ¿Cuál es el marco jurídico del consumo y cultivo de cannabis? Y ahora entendiendo que como consumidores de cannabis, las personas que lo hagan sí tienen derechos. Tenemos la Constitución política, que ya lo hablé, hay convenciones internacionales y hay dos leyes principalmente en el país. La ley 8204, que es la que en la calle se conoce como ley de psicotrópicos, que es la que establece las restricciones y las sanciones al tema del tráfico de sustancias psicoactivas, y la ley 5395, que es la ley general de salud. De aquí quiero destacar muy brevemente la Convención Única sobre Estupefacientes. Esta es el primer instrumento jurídico a nivel internacional, el principal con el que inicia toda la regulación de las sustancias psicoactivas. Y ahí es importante destacar esto, de que nunca en la Convención Única sobre Estupefacientes se pretendió sancionar el consumo de las sustancias, sino que se creyó que la forma de enfrentar un problema de salud, que más bien hoy nos cuestionamos si realmente no estamos generando más bien un problema de salud mayor con el status quo del prohibicionismo, lo que se buscaba más bien era luchar contra el tráfico ilícito, no contra los consumidores. Y eso se reitera en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, así lo escriben en la traducción de 1971, que es otro de los instrumentos internacionales que viene a integrar este tema de las... Eso es tiempo, ¿no? Llamar la atención. No fue tarjeta roja. Les decía que esto es para destacar nada más que se insiste en el tema de la lucha contra el tráfico ilícito y no contra los consumidores. Y aquí, relacionado con el tema de la libertad de agricultura, que ya vimos está incorporada en nuestra Constitución política, está esta norma que yo les confieso, yo fui fiscal del Ministerio Público de Costa Rica durante 11 años, ya hace mucho tiempo por dicha, y siempre lo digo en mis exposiciones, a mí me da mucha pena que mientras fui fiscal, a pesar de que perseguí personas por tráfico de drogas, nunca me leí este artículo. Y este artículo dice expresamente en el punto número 2 que la convención se refiere a esa que les dije que era la principal y la primera regulación internacional en el tema de estupefacientes y sustancias psicoactivas, que esa convención no se aplica al cultivo de la planta de cannabis destinado exclusivamente, aquí se habla de los fines industriales, para fibras, para semillas, para la producción de diferentes bienes, y sobre todo nos interesa aquí el tema del hortícola. Los fines hortícolas, con lo que tienen que ver es con el cultivo en huertos. Los huertos son los jardines. Eso es para entender que no es lo mismo una plantación industrial no entendida para fibra y semillas, sino para consumo de la planta, de lo que sería una plantación en una casa, en un jardín, para un consumo propio, un autoconsumo. Entonces, vean que aquí, desde la misma convención, está la regulación del tema del cultivo de cannabis para autoconsumo con fines hortícolas, y sin embargo aquí en Costa Rica muchas autoridades siguen persiguiendo a personas que lo que simplemente tienen es una planta en el jardín y no se dedican al narcotráfico. Esta es la ley 8204, esa que les decía, la ley de psicotrópicos. Y aquí lo que quiero destacar es que esa ley nuestra lo que dice es que
regula el tema de las drogas, fármacos, todo lo que tiene que ver con las dependencias físicas o psíquicas que pueden producir estos, incluidos en la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas del 30 de mayo del 61. Esa es precisamente esa convención que les acabo de citar, que permite el cultivo hortícola de la planta de cannabis. Entonces, la misma ley nuestra reconoce que eso es lo que regula. Nunca podría ir en contra de la Convención Internacional ni de la Constitución Política, porque la ley se encuentra en una jerarquía inferior. Tiene que ser conforme a lo que dicen esas normas superiores, que son la base de nuestro ordenamiento jurídico. Quería destacarles, en esa misma ley es en la que se sanciona al que sin autorización legal, y esto es importante porque quiere decir que sí puede haber autorización legal, que la autorización la tiene que dar la misma ley, y ahorita vamos a ver cuál es la autorización que hay en la ley. Distribuya, comercie, suministre, fabrique, elabore, refine, transforme, extraiga, etcétera, 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 cualquiera de los productos referidos en la ley, o cultive las plantas de las que se obtienen estos productos. Si se dan cuenta, bueno, y se establece también a quien sin la debida autorización posea esas drogas y al que comercie con semillas o productos naturales para producir las mismas drogas. Aquí lo importante es que, si ustedes se dan cuenta, lo que dije anteriormente en cuanto a que se pueda cultivar, pareciera que está prohibido. Los tribunales, los altos tribunales que ven la materia, que castiga la materia penal a las personas que cometen un delito, han sido reiterativos, han sido claros en cuanto a que todas estas cosas que se dicen aquí, todos estos verbos, para que constituyan el delito de narcotráfico, precisamente porque se trata de narcotráfico, tienen que incluir o presentar la finalidad de introducir al mercado o al comercio el tema de estas sustancias. Entonces, en la medida que no haya la finalidad de vender, de comerciar, de suministrar, sino que la finalidad sea el autoconsumo, no podríamos nunca estar ante el delito del artículo 58 de la ley 8204, y por tanto se puede poseer, se puede cultivar, se puede transformar, extraer, preparar, siempre y cuando sea para el consumo personal. Les decía lo de la autorización legal, eso está en la misma ley, en el artículo 2, y esta la quise destacar aquí por este tema, que tiene que ver con estas conferencias. El artículo 2 de nuestra ley de psicotrópicos establece que las actividades limitadas estrictamente a las cantidades necesarias para el tratamiento médico están permitidas. Entonces, aquí surge algo interesante, y aprovecho que está el doctor Atencio con nosotros. Hemos insistido en leyes, hemos insistido en proyectos de legalización del cannabis, hemos insistido en proyectos de legalización del cannabis con fines medicinales, y en realidad tenemos una ley que lo permite. ¿Qué pasa cuando una ley permite algo dentro del ordenamiento jurídico? Si queremos, lo podemos regular. Pero si ya está la ley, no tenemos por qué hacer otra ley para permitir lo que ya está permitido. Y bueno, ahí estaría el otro tema que les decía de la salud. ¿Quién decide cuál es el estado de salud que quiere cada uno? ¿Y por qué negar a alguien que el estado de salud óptimo que quiere es el que le produce, como decía el doctor, el high, y que eso lo hace sentir bien? Eso podría estar incluido ahí. Otro asunto de esta ley es este artículo 79, que creo que es de los más desconocidos por las personas consumidoras de cannabis en el país, y es que este artículo dice que se promoverá y facilitará el internamiento o el tratamiento ambulatorio voluntario, esto es muy importante, gratuito, con fines exclusivamente terapéuticos y de rehabilitación en un centro de salud público o privado, de quien en las vías públicas de acceso público consuma o utilice drogas de uso no autorizado. Las drogas no son ilícitas por sí mismas. Hay una ley que puede
decir que es ilícito el tráfico, y eso es lo que tenemos. Pero la droga en sí no es una sustancia ilícita. Creo que eso es un error en la concepción de cómo queremos interpretar la ley. Pero además, la ley no sanciona el consumo ni siquiera en las vías públicas, porque vean que esto no es una sanción, no es un castigo. Aquí no se dice que se va a multar, no se dice que se va a mandar a la cárcel a las personas que consuman, inclusive en vías públicas o en lugares de acceso público. Esto lo que dice es que se promoverá y facilitará el tratamiento voluntario. O sea, que si la persona está consumiendo en un lugar público o de acceso público y las autoridades la sorprenden, lo que deberían hacer es decirle, mire, si usted cree que su consumo es problemático, usted tiene, y el Estado le va a facilitar la posibilidad de un tratamiento, de una rehabilitación, pero siempre y cuando voluntariamente usted lo quiera. Por último tenemos la Ley General de Salud, que dice que queda prohibido y sujeto a destrucción por la autoridad competente el cultivo, y aquí vienen otras plantas, no solo la cannabis, la adormidera y la coca, de todas estas plantas y de efectos similares que así sea declarados por el Ministerio de Salud. Aquí hay otro tema importante. ¿Qué pasa con las leyes de salud pública? Son precisamente eso, leyes de salud pública. La salud individual de una persona no es la salud pública. De manera que se tiene que entender, si aplicamos eso, de que existe una pirámide de normas y que los derechos humanos son las principales, las de más alta jerarquía, se tiene que entender que esta prohibición y que esta sujeción a destrucción de estas plantas que establece la ley de salud tiene que respetar esas otras normas, y por tanto solo podría darse en la medida que estén afectando la salud colectiva o pública de la población en general. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Bueno, y ahí sí, cuando hay una plantación que es destinada a comerciar ilícitamente. Pero cuando una persona está plantando únicamente para su propio consumo, no podríamos decir que se afecta a la ley de salud, porque no hay una afectación real a la salud pública. Bien, con esta parte terminaría mi exposición, y es tratando de dar respuesta a qué pasa en la práctica con los derechos fundamentales de las personas consumidoras de cannabis. Requisa. Los policías, las autoridades nacionales, requisan en la calle y en público a los consumidores de cannabis. La norma que establece la posibilidad de requisar a un ciudadano o a cualquier persona en el país es el artículo 189 del Código Procesal Penal. Aquí se dice con mucha claridad que los jueces, los fiscales o la policía pueden requisar siempre que, y es siempre que quiere decir solo si hay motivos suficientes para presumir que alguien oculta pertenencias entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo objetos relacionados con un delito. Si consumir cannabis no es un delito, entonces no podemos permitir, mediante esta norma, que se requise a una persona por consumir cannabis si no hay el más mínimo motivo de que esa persona lo que está es vendiendo cannabis, que sí podría ser un delito. Entonces, vean la discriminación y el trato odioso que reciben los consumidores de cannabis, cuando incluso muchas veces, por la falta de información y de conocimiento de estas normas, creen más bien que porque llegó la policía tiene derecho a requisarlos, simplemente porque estaban consumiendo cannabis o porque tienen pinta de que son personas consumidores de cannabis, que eso es todavía más grave porque implica una discriminación seria. El artículo 190 es el que regula el registro de vehículos, y aquí lo destaco brevemente. Vean que también habla del tema de motivos suficientes de que la persona está ocultando en el vehículo objetos relacionados con el delito. Consumir no es un delito, insisto. Entonces, por el simple hecho de que una persona aparente ser consumidora, no podemos pensar que hay autorización legal para registrarle el vehículo. Tiene que haber un motivo suficiente, y eso quiere decir que tiene que existir prueba. Se tiene que ver
lo que los abogados llaman algún indicio de que la persona está cometiendo un delito y que en el carro está ocultando algo relacionado con el delito para que exista o que para que funcione esta autorización. Recuerden lo que les decía al principio, el principio de legalidad. Las autoridades están limitadas a hacer lo que les está expresamente permitido. Bueno, este es el permiso para registrar vehículos. ¿Cuándo? Cuando hay delito. Si no hay delito, no hay permiso. Y esto se aplica de manera similar al tema del allanamiento y registro de moradas. Por el simple hecho de que una persona tenga una planta en la casa, no se puede autorizar que se le allane en la medida de que esa persona puede ser una persona consumidora que está plantando para su propio consumo. Tiene que existir un motivo suficiente, tiene que existir prueba de que ese cultivo tiene una finalidad de tráfico para que se pueda considerar un delito y para que entonces sea válido aplicar el allanamiento del registro de la casa con base en ese artículo 193. Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pueden hacer las personas consumidoras de cannabis si tenemos tan claro todo este tema normativo? Denunciar. Tristemente hay que hacer lo mismo que hacen las autoridades, perseguir penalmente al que comete un delito y aquí sí, al que sí comete un delito. Y con esto voy a concluir la exposición. Perdón, faltaba la orden de secuestro y eso es muy importante. Los policías, aparte de que requisan, le quitan las sustancias de consumo a las personas consumidoras. En la orden de secuestro, que es eso que se conoce como decomiso, lo que dice es que se puede hacer cuando sean objetos relacionados con el delito. Vean que aquí volvemos al mismo tema. O sea, si no hay una prueba de que la persona está cometiendo un delito, no le pueden decomisar algo que es su sustancia de propio consumo. Lo mismo podríamos pensar de otras cuestiones que tal vez moralmente no son bien percibidas por un colectivo de la sociedad, pero que por el simple hecho de que no sean consideradas como moralmente correctas, no por ello constituyen delito y por eso no por ello permitirían que se decomisen objetos relacionados con cualquier cosa que sea. Y ahora sí, el artículo 338 del Código Penal, abuso de autoridad. Cualquier policía o autoridad que esté realizando las conductas que vimos en estos artículos anteriores de requisar, de registrar vehículos, de allanar, de secuestrar o decomisar sustancias cuando no existe un delito, si esas personas entendemos que como consumidoras tienen derechos, cualquier persona, cualquier autoridad o funcionario público que incurra en esa conducta va a ser considerado un abuso de su cargo porque estaría cometiendo un acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien que en este caso sería la persona consumidora de cannabis. Eso es un delito sancionado con cárcel y si no se denuncia, simplemente vamos a seguir permitiendo que los abusos que se dan en el día a día en la calle se sigan cometiendo. Y el otro es muy específico, es el artículo 205 del mismo Código Penal, que habla del allanamiento ilegal. Esto sería en el supuesto de que lo que ocurra sea el allanamiento de la casa cuando no hay prueba de que existe un delito que se esté cometiendo o que se estén ocultando bienes relacionados con un delito en la casa, y por eso se habla de que se castiga al funcionario público o autoridad que allana un domicilio sin, en este caso sería en los casos, fuera de los casos que la ley determina. Si no hay delito, la ley no permite allanar. Y bueno, con esto concluiría, ¿no? Espero no haberme excedido mucho en el tiempo y los insto a, de verdad, si alguna de sus